Ahora bien, fíjense que dada una situación de equilibrio, es posible que el ingreso cambie. Si esto fuese así, obsérvese que la restricción presupuestaria no cambiaría su pendiente, pues los precios relativos o los precios de ambos bienes no han cambiado, pero sí cambiaría digamos, la ordenada del origen de la restricción presupuestaria, puesto que el ingreso monetario en nuestro caso aumenta. ¿Qué sucede con el consumo de ambos bienes cuando el ingreso monetario aumenta? En principio e intuitivamente deberíamos reconocer que, dada una condición o una situación de equilibrio en el punto A, un aumento del ingreso monetario debería generar un efecto riqueza, tal que efectivamente si nuestro ingreso aumenta nos sentimos más ricos y tendemos a consumir seguramente más de ambos bienes. Eso es lo que estamos representando a través del pasaje desde el punto A hacia el punto B, desde la curva de indiferencia sub 1 hacia la curva de indiferencia sub 2, donde claramente lo que es importante ver es que como no cambia la pendiente de la restricción presupuestaria, es decir, como no cambian los precios relativos de ambos bienes, no se abarata un bien respecto del otro, PX, PI no cambian, entonces la intensidad de consumo XAI representada a través del rayo que pasa por el que nace en el origen y que pasa por el punto A, también debe pasar por el punto B, de manera de permitirnos decir lo siguiente. Cuando aumenta el ingreso, sin que cambien los precios de ambos bienes, la intensidad de consumo se mantendrá constante sobre un mismo radio. Es decir, no va a haber ningún tipo de efecto sustitución entre bienes, concepto que veremos más adelante. Los efectos esperados de un aumento del ingreso son, básicamente, dado que aumenta el ingreso, me siento más rico, soy más rico, la restricción presupuestaria se corre hacia la derecha, permitiéndome alcanzar un nivel de utilidad más grande y por tanto aumenta la utilidad, pero también como no cambia la relación de precios de los bienes, entonces tampoco cambia la relación de consumo entre bienes, manteniéndose la intensidad o la proporción de consumo entre X e Y, tanto en el punto A como en el punto B. Fíjense entonces que para resumir decimos que, por un lado, el consumidor se sentirá más rico. Por otro lado, por efecto ingreso o efecto riqueza, el consumo de ambos bienes aumenta. Dado que la relación de precios de bienes no aumenta, entonces tampoco va a cambiar la pendiente en el punto de equilibrio, no va a cambiar la pendiente de la curva de indiferencia, esto es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, va a ser la misma en el punto A que en el punto B. Y eso indica que efectivamente la intensidad de consumo de ambos bienes va a permanecer constante, tal como dijimos anteriormente. Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso en que cambian los precios? Primero vamos a pensar intuitivamente y luego vamos a ver el efecto gráfico de los cambios. Supongamos que baja el precio del bien X, manteniéndose constante el ingreso. Es decir, tengo el mismo salario, pero el precio de un bien X, del bien X, se abarata. En este caso, lo que podríamos ver es que efectivamente el ingreso monetario en términos del bien Y permanece constante, es decir, la ordenada al origen de esta restricción presupuestaria va a permanecer constante. Pero por otro lado, yo ahora voy a tener la posibilidad de consumir más del bien Y que se ha abaratado. Con el mismo ingreso puedo comprar más del bien Y. Gráficamente, partiendo de una situación de equilibrio y de una cierta intensidad de consumo de los bienes, la baja del precio del bien Y, del bien X, disculpen, va a permitir una rotación de la restricción presupuestaria en favor de ese bien X. En consecuencia, lo que vamos a observar es que ahora la condición de equilibrio
que dice que el precio de X sobre el precio de Y debe ser igual a la utilidad marginal de X, la utilidad marginal de Y, es decir, que la pendiente de la restricción presupuestaria debe ser igual en el equilibrio a la pendiente de la curva de indiferencia, ahora esa condición de equilibrio se rompe porque cambia la pendiente de la restricción presupuestaria. En consecuencia, si en nuestro caso cae el precio del bien X, entonces, dado que se encuentra en el numerador, también va a caer la pendiente de la restricción presupuestaria. Esa caída o esa disminución de la pendiente de la restricción presupuestaria se observa en el gráfico como un aplanamiento de dicha restricción. Ahora fíjense, si yo necesito volver al equilibrio, necesito que la relación de precios se iguale a la relación de utilidades marginales, entonces si es así que ha caído la relación de precios o pendiente de la restricción presupuestaria, entonces deberá caer la pendiente de la curva de indiferencia en el punto de equilibrio nuevo. Ahora pensemos, para que caiga la relación entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, ¿qué debe suceder? Una opción es que caiga efectivamente la utilidad marginal de X que se encuentra en el numerador. La otra opción es que aumente la utilidad marginal de Y que se encuentra en el denominador. Vamos por el primer paso. Para que caiga la utilidad marginal de X, dada la utilidad marginal decreciente del consumo, debe aumentar el consumo de X. Y para que aumente la utilidad marginal de Y, debe reducirse el consumo de Y. En consecuencia, en el nuevo punto de equilibrio, para que este sea efectivamente un nuevo punto de equilibrio, deberíamos observar, lógicamente, un aumento del consumo de X y una disminución del consumo de Y. Situación que hemos graficado considerando la nueva curva de indiferencia en color rojo. Ahora fíjense, ¿es lógico este cambio? La respuesta es sí, es absolutamente lógico. Cuando baja el precio del bien X, el consumidor sustituye entre ambos bienes en favor del bien que se ha abaratado relativamente, entonces aumentando el consumo de X y disminuyendo el consumo de Y, situación que se observa en el gráfico. Esta situación, en definitiva, también se puede ver a través de la intensidad de consumo de ambos bienes, puesto que el rayo que pasa por la nueva curva, por el nuevo punto de equilibrio, se ha sesgado, se ha ido hacia el bien X, o se ha, digamos, ha establecido una mayor intensidad de consumo del bien X que se ha abaratado. Por lo tanto, tal como decimos en la parte inferior de la filmina, por efecto sustitución, en este caso, el consumo del bien X que se ha abaratado tiende a aumentar y el consumo del bien Y que se ha encarecido relativamente tiende a disminuir. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si el precio que baja es el precio del bien Y? Bueno, con la misma lógica, si el precio del bien Y disminuye, con el mismo ingreso yo no voy a poder comprar más del bien X, pero sí voy a poder comprar más del bien Y. Con lo cual lo que voy a observar es que la ordenada al origen de la restricción presupuestaria va a aumentar. No porque aumente el ingreso monetario, sino porque disminuye el precio del bien Y. Dada una situación de equilibrio y dada la caída en el precio del bien Y, yo voy a observar una rotación de la restricción presupuestaria. Ahora, obsérvese la ecuación de equilibrio. Yo decía que en equilibrio debe ser cierto que la pendiente de la curva de indiferencia sea igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, es decir, Px sobre Pi debe ser igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Ahora, cuando la relación de precios cambia,
como consecuencia de la caída del precio del bien Y, esta igualdad se rompe. Y entonces, observemos, baja el precio del bien Y dado que el precio del bien Y está en el denominador, entonces aumenta la relación de precios PX sobre PI. Esto se ve claramente en el aumento de la pendiente de la restricción presupuestaria. Ahora, si aumenta la pendiente de la restricción presupuestaria, aumenta PX sobre PI y se rompe la igualdad original en el punto de equilibrio, yo necesito que aumente la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y para recomponer esa igualdad. ¿De qué forma va a aumentar la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y? Tal como vimos antes, existen dos caminos. O bien que aumente la utilidad marginal de X, o bien que disminuya la utilidad marginal de Y. Ahora, ¿cuándo disminuye la utilidad marginal en el consumo de un bien? ¿Cuando su consumo aumenta o disminuye? Bueno, básicamente nosotros sabemos que cuanto más consumimos de un bien, su utilidad marginal disminuye. Por lo tanto, para que disminuya la utilidad marginal de Y, debemos consumir más de Y. Y para que aumente la utilidad marginal de X, debemos consumir menos de X. Esto es, en el nuevo punto de equilibrio, vamos a consumir menos de X y más de Y, lo cual es absolutamente consistente con el hecho de que el precio del bien Y se ha abaratado. Cuando el precio del bien Y cae, yo tiendo a sustituir y consumo menos del bien X, cuyo precio no ha cambiado, y más del bien Y, cuyo precio se ha abaratado. Entonces, de nuevo, por efecto sustitución, en este caso, el consumo del bien X se reduce y el consumo del bien Y, cuyo precio ha caído, aumenta relativamente. Esa situación puede verse también en la intensidad de consumo de ambos bienes, que en este caso se ha sesgado o se ha vuelto más intensiva en términos del bien Y. Esto es lo que se llama efecto sustitución. Entonces, por un lado ya hemos visto el efecto ingreso, que significa un aumento o una disminución paralela de la restricción presupuestaria. Por otro lado, hemos visto el efecto sustitución, que implica una rotación de la restricción presupuestaria en función de el cambio en los precios relativos de los bienes. De hecho, tal como vemos aquí, por efecto sustitución, en general el consumidor disminuye el consumo del bien que se encarece relativamente y aumenta el consumo del bien que se abarata relativamente. En nuestro caso, si el precio del bien Y se abarata, entonces yo me vuelvo más intensivo en el consumo del bien Y menos intensivo en el consumo del bien X, cuyo precio se ha encarecido relativamente. Eso se observa en las intensidades de consumo y en el movimiento, digamos, o en los cambios generados en los ejes de abscisa y de ordenadas, donde vemos que claramente el consumo de X disminuye y el consumo de Y aumenta debido a esta situación.